para hablar sobre lo que hemos preparado el día de hoy. ¿Sí? Dificultades del aprendizaje de lectoescritura y del lenguaje. ¿Sí? Lo que se conoce y vamos a conocerlo, como lo mencionan en los manuales de diagnóstico, tanto del CIE 10 o el CIE 11, se maneja también el DSM-5. ¿Sí? A presentarme, antes de iniciar, mi nombre es Adriana Sánchez, soy psicóloga clínica de profesión, tengo mi maestría en neuropsicología, pero también psicoterapia en niños y adolescentes. Les cuento un poquito sobre a qué me dedico. Pues sí, actualmente soy docente de la Universidad Nacional de Chimborazo, ¿sí? También docente de posgrado, justamente de la carrera o de la maestría en neuropsicología y aprendizaje. Siempre he estado quizá en constante eh, manejo justamente con grupos, en esto de la facilitación del conocimiento, quizá más allá de la docencia es quizá proporcionar o expandir estos espacios para que el conocimiento de hecho llegue a ser justamente hacia tanto el público adolescente y adulto, es lo que he venido haciendo últimamente. También pues tengo un diplomado en educación superior. Parte de mi experiencia justamente la están viendo en pantalla y que de una u otra manera también pues podamos quizá durante estos días conversar, dialogar sobre lo que viene a ser justamente la atención, o de hecho mi especialidad, la especialidad también de ustedes, que es trabajar quizá con niños y adolescentes, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a empezar a hablar ahora? Como índice, es decir, de qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a socializar en este módulo, viene a ser desde los trastornos de habla y de lenguaje que se dividen, ¿sí? Y yo lo suelo utilizar o lo suelo denominar con etiquetas que las manejamos en tanto en los manuales de diagnóstico, ¿sí? Como de por medio está la clínica, tenemos que manejarnos y también conocer, ¿no? Porque a veces quizá en nuestra consulta, pacientes, tenemos los certificados médicos donde únicamente colocan los códigos de los mismos diagnósticos, ¿no? Entonces es importante también saberlo manejar o dominar, o inclusive tener previo conocimiento de que a veces no nos colocan el diagnóstico completo, solamente nos colocan la etiqueta, ¿no? Y les cuento que las DF son las etiquetas que están encajando los trastornos tanto mentales y de la conducta, ¿sí? Y exactamente lo que estaríamos viendo, de hecho, lo que estamos viendo en pantalla son los F80 y los F81, ¿sí? Más adelante ya les voy a proyectar el manual con el cual nos vamos a familiarizar, ya que este tema tiene que ver con los trastornos de habla y de lenguaje, que son los F80, y a partir del número 8 que estamos viendo en pantalla son los F81, ¿sí? Que son los trastornos específicos del aprendizaje, ¿sí? Entonces, es importante distinguir, ¿no? En primera instancia se desarrolla un lenguaje, tal cual un lenguaje escrito, un lenguaje verbal, un lenguaje inclusive para poder entenderlo, comprenderlo y expresarlo, ¿sí? Y posterior aparecen los trastornos del aprendizaje que comúnmente están cuando el niño está escolarizado, ¿sí? Entonces, del número 1 al número 7 son los trastornos que aparecen o están relacionados al lenguaje, ¿no? Aquí vamos a hablar los que trata el psicólogo, los que trata el logopedia, los que trata inclusive ya otros profesionales, porque no todos los trastornos del lenguaje, pues, enteramente lo maneja el psicólogo como tal, ¿sí? Inclusive la misma intervención, no todos y no todas las deficiencias del lenguaje, porque pueden aparecer muchos problemas de articulación del lenguaje, de comprensión del lenguaje, de pronunciación del lenguaje, pero no todos los trabaja el psicólogo clínico, el psicólogo en este caso también educativo, sino dependiendo del origen de la dificultad del lenguaje lo va a tratar. Es por eso que en algunos de los casos es necesario un diagnóstico adecuado, una identificación adecuada, porque yo puedo estar pero muchísimo tiempo trabajando con ese caso y no encuentro mejoría. Muchísimo tiempo brindando una intervención, una terapia, una estimulación en áreas cognitivas para fortalecer las áreas del lenguaje y no encuentro mejoría, ¿sí? Entonces, muchos de ellos es porque el origen de este trastorno del lenguaje podría llegar a ser no de origen psicológico,
no de origen, en este caso psicógeno, sino inclusive, y aquí tenemos en el grupo del número 6, las disglosias, las disartrias, las disfemias, las disfonías, ¿sí? Tienen una distinta etiología. Y por más que yo trabaje muchas Mil disculpas, me parece que me fui por unos segunditos por el internet. Nuevamente, no sé si me confirman que ya se está visibilizando la pantalla. Sí, ya se escucha y ya se ve la pantalla. Muchas gracias, Lorena. Bueno, continuamos. Mencionábamos que es importantísimo identificar la etiología, el origen del trastorno, porque en muchos de los casos no existe terapia que nos ayude a combatir ese problema del lenguaje, porque el origen netamente, dependiendo en este caso, la etiología, vamos a encontrar mejoría y no únicamente va a poder únicamente ayudarnos el psicólogo, sino también vamos a empezar ya a buscar otros profesionales en el ámbito multidisciplinar que son necesarios cuando hablamos de trastornos del lenguaje. ¿Sí? Entonces, es necesario tener en cuenta que tenemos distintos orígenes en cuanto a los trastornos del habla y del lenguaje, ¿no? Y ahí les hacía énfasis en que el número 6 vamos a hablar de las disglosias, disartrias, disfemias, disfonías, y que tienen un distinto origen, ¿sí? A diferencia desde el punto 2 hasta el punto 5, que sí están dentro de el trabajo netamente del psicólogo clínico, ¿sí? Es importante que yo. En el punto 7 vamos a ver también formas de intervención de los trastornos del habla, ¿sí? Las formas de poder estimular áreas del lenguaje, las formas de poder quizá brindar un apoyo a lo que viene a ser al terapista del lenguaje, porque el terapista del lenguaje netamente se centra en poder llegar a generar una articulación correcta de la fonación, ¿sí? De los fonemas como tal. Mientras que el mismo psicólogo, a través de la estimulación cognitiva, a través de múltiples actividades muy dinámicas, muy lúdicas, ayudamos a fomentar o a estimular áreas cognitivas que justo el día de hoy vamos a hablar de estas áreas del lenguaje cerebrales que son necesarias conocerlas para a través de aquello pues generar actividades prácticas y lúdicas que brindamos que apoyo al terapista del lenguaje, ¿sí? Porque a veces hay casos también, y nos llega a consulta de casos que dice, bueno, ya sé que mi hijo tiene un problema de lenguaje, un trastorno de lenguaje, no puede articular bien alguna palabra, pero será únicamente necesario que acuda al terapista del lenguaje o a la par también al mismo psicólogo. Entonces tenemos distintos ejes de trabajo de forma coordinada, ¿sí? E inclusive dependiendo del caso, hay casos que van a depender únicamente del terapista del lenguaje. Hay casos que necesitamos el trabajo conjunto, tanto del psicólogo y tanto del terapista del lenguaje, ¿no? Entonces es también necesario y vamos a hablar en ese aspecto de la intervención de estos trastornos. ¿Cuáles deberíamos nosotros abordar como psicólogos y cuáles quizá están fuera de este ámbito quizá clínico para poder abordarlo y trabajar, ¿no? Y ya estaría en manos de otros profesionales, ¿sí? En el índice, pues también tenemos a partir del número 8, vamos a hablar sobre los trastornos de aprendizaje. Como yo les dije, si hablamos ya de etiquetas desde el ámbito clínico, son los DF81. Sí, los DF81 son los trastornos específicos del aprendizaje y estos van a estar presentes cuando el niño empieza su etapa de escolarización. Sí, cuando empieza esta etapa de escolarización, tenemos que pues tener en cuenta, ¿no? Que los procesos más complejos en esta edad pues es adquirir el lenguaje, adquirir justamente estas habilidades y proceso lectoescritor, ¿sí?
que viene a ser la lectura, las mismas reglas ortográficas, el trastorno específico del cálculo, que viene a ser ya los procesos aritméticos básicos, ¿sí? Y que puede presentarse inclusive de una forma mixta. Es decir, todo, la lectoescritura, la ortografía, el cálculo, puede en este caso, que de hecho, configurarse de una forma directa o de hecho de forma, por así mencionarlo, conjunta, ¿no? Y es un proceso mucho más complejo que confrontar. Y como último punto tenemos, y vamos a hablar sobre formas de intervención a los trastornos de aprendizaje. ¿Cómo podemos estimular áreas que están formando parte de las alteraciones? Porque todos, tanto los F80 y los F81, están dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y si es que traemos pues a colación cuáles son los otros, pues aquí tenemos, ¿no? Los que vienen a ser el mismo TDAH, el mismo TEA, que justo estaba recordando que lo habíamos visto también conmigo, hablamos de autismo, no sé si recuerdan. Entonces, esos forman parte de los trastornos justamente del neurodesarrollo, ¿sí? Y comparten algunas de las características, como por ejemplo, si recuerdan en el TEA, el niño mantenía esta alteración en esta área del lenguaje, ¿sí? Pero mantenía esta alteración, pero por la triada sintomatológica, por las limitaciones que mantiene el autismo, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál es la etiqueta que prevalece? Viene a ser el trastorno espectro autista, más no el trastorno del lenguaje, que es como un agregado a veces. Mientras que aquí, cuando hablamos tanto de problemas del lenguaje, problemas de aprendizaje, hablamos sí de una inmadurez del desarrollo cerebral de los niños, pero de una u otra forma estos trastornos se vuelven, en cierto modo, hasta reversibles. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, a diferencia del TEA, es una condición del niño de forma permanente, ¿no? Del paciente de forma permanente a lo largo de toda su vida, mantener un diagnóstico de TEA. A diferencia que mantener un diagnóstico de trastorno del lenguaje, o trastorno de aprendizaje, puede ser reversible o puede que disminuir a gran medida la presencia de estos síntomas, ¿sí? Es decir, que puede ser problemático, pero en la etapa tanto de la infancia, primera y segunda infancia, quizá para posterior en la adultez, puede ser que este trastorno no se vuelva, o de hecho, en base a la estimulación adecuada, no se vuelva tan problemático, por así decirlo. ¿Ya? Entonces viene a ser quizá de forma más dificultoso en la etapa de la infancia, por así mencionarlo, ¿sí? Aquí hago esta comparativa de que hay otros trastornos que de hecho son de forma permanente a lo largo de la vida del paciente, mientras que estos dos es necesario una intervención adecuada. ¿Para qué? Para que de hecho, no se pueda llegar a volver quizá problemático a lo largo de la vida del paciente. Inclusive, por así mencionarlo, tenga un buen pronóstico, tenga una remisión total en algunos de los casos, ¿sí? Por así mencionar, dependiendo el tipo del trastorno, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, quizá hemos hecho un resumen de todo lo que vamos a revisar este módulo y en esta semana. Y empiezo mencionando esto, ¿no? La patología del lenguaje conlleva una serie de alteraciones del lenguaje. Es decir, muchos elementos o varios elementos que conjugan al momento de articular un lenguaje. Si bien es cierto, cuando hablamos es de forma fluida, rápida, pero no sabemos, de hecho, vamos a conocer el sinfín de procesos que nuestro cerebro pues tiene que realizarlos, tiene que coordinarlos, tal cual como un engranaje. Si el uno no se empieza a girar, el otro tampoco, ¿no? Entonces, si el uno pues empieza a girar de forma adecuada, todo va a fluir, ¿sí? Entonces es importante entender de que para el lenguaje no solamente está la articulación, porque de hecho el proceso inicial para poder aprender a hablar es la audición, y por ahí vamos a empezar a hablar justamente de este tema, de cómo los procesos de audición o cómo identificar adecuadamente qué áreas cerebrales participan para poder tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí nos dice, entre la mayor incidencia se ubican los defectos de pronunciación o las disartrias, ¿sí? Dificultades de articulación. Ya vamos a conocer en que el trastorno de pronunciación de hecho, está catalogado en el manual, mientras que la disartria viene a ser ya una limitación, asimismo, de articulación, pero por alguna limitación física del aparato
fonoarticulador, ¿sí? Los trastornos que pueden depender de un defecto de planteamiento en la posición de los labios o de la lengua. Inclusive, vamos a hablar, por ejemplo, de la incidencia de casos de labio leporino, del paladar hendido, ¿sí? Que de hecho que predisponen a que aparezca un trastorno del lenguaje, pero quizá la etiología me va a limitar, ahí sí, en esos casos, de forma que, de forma de forma a lo largo del tiempo, a lo largo de toda la vida del mismo paciente, a menos de que quizá estos sean, quizá haya tenido el paciente una intervención quizá quirúrgica, ¿no? Labio leporino, o quizá paladar hendido también, ¿no? Entonces, ese tipo de limitaciones pueden también ser reversibles, pero con una cirugía de por medio, ¿no? Entonces, lo que tenemos como resultado viene a ser sí un trastorno del lenguaje, pero la etiología me va a marcar la diferencia al momento de analizar esos casos, ¿sí? Entonces, es por eso que les mencionaba, es importante distinguir la etiología del trastorno del lenguaje para poder yo plantear mi plan de trabajo, mi plan de intervención a ese caso. Sí, porque puede ser que yo esté remando contra la corriente, ¿sí? Es decir, que pueda que yo desgaste todas mis herramientas para con el chico, la chica, para poder quizá generar ese lenguaje, generar esa pronunciación, pero no la voy a tener nunca porque quizá estoy nadando contra corriente porque quizá tiene, supongamos, tiene un defecto congénito, quizá lo que conocemos también, o la aparición del mismo frenillo, ¿no? Bajo la lengua, justamente, ¿no? Y que es lo que le limita que pueda pronunciar de forma correcta las palabras. A través de una cirugía, a través de una intervención quirúrgica, pues ese origen, esa limitación de pronunciación, pues se torna de inmediatamente reversible, ¿sí? Entonces, a eso pues les estaba justamente mencionando. Bueno, como información importante he puesto aquí tres ideas que vienen a ser, ¿no? La prevalencia, la etiología y la comorbilidad. Cuando hablamos de prevalencia, pues mencionan datos que al menos el 6% de niños en edad escolar presentan problemas con de hecho, para una pronunciación correcta, ¿sí? Con problemas fonológicos van a presentar al menos el 6% de prevalencia, ¿no? Mientras que en los preescolares es mayor prevalente, que en este caso nos dice alrededor del 10 al 15%. Esto nos quiere decir que comúnmente nuestra población que más problemas tiene en cuanto a los trastornos del lenguaje vienen a ser quizá alrededor de los niños de entre los 3 hasta antes de los 5 años, ¿no? Que están quizá en esta etapa preescolar, ¿sí? En el inicial, que se lo conoce. Mientras que por así mencionarlo, después de los 5 años, ya cuando están escolarizados, cuando estamos hablando ya de una etapa, a partir del primero de básica, estamos hablando que todavía existen estas dificultades, pero quizá con menor incidencia, pero de hecho, pues existen, ¿no? Además de eso, pues aquí les he colocado en que a hablar sobre la etiología y nos menciona, ¿no? El mecanismo genético más verosímil consiste en la interrupción del ritmo de acontecimientos del neurodesarrollo prenatal. Es decir, que así sea, por así mencionarlo, un trastorno del lenguaje de origen congénito, malformación inclusive, como les había puesto el ejemplo del labio leporino, del paladar hendido, ¿sí? O el mismo trastorno del lenguaje o pronunciación de origen psicológico, nos habla de esta interrupción del ritmo del desarrollo, del neurodesarrollo, ¿sí? Que afecta a la migración de las células nerviosas desde la matriz germinal hasta la corteza cerebral. Esto es lo que les mencionaba en que como este trastorno del lenguaje forma parte de los trastornos del neurodesarrollo
Nuevamente, mil disculpas, no sé qué sucede con la red. Me parece que es por las fuertes lluvias que estamos por acá. A ver, ahora sí, continúo. Les había mencionado sobre la etiología y esto es lo que conlleva, ¿no? A esta misma inmadurez del desarrollo del sistema nervioso central de estos niños, que por una de las razones que podría ser, nos menciona, ¿no? Que estas células nerviosas la migración o el llegar justamente a consolidar o a fortalecer las cortezas cerebrales encargadas del lenguaje se encuentran quizá limitadas. ¿Sí? Pero en consulta, como les estaba mencionando, ¿no? Muchos papitos nos dicen que ¿por qué le pasa esto a mi niño, a mi niña? Una de las formas o una de las razones es por esta inmadurez, que muchos de los casos son reversibles, claro que sí. Muchos de los casos tornan, inclusive puede alcanzar un niño todo por así decirlo, los hitos del desarrollo adecuado. Si bien es cierto, de forma tardía, pero los alcanza, la mayoría de ellos, ¿sí? Por no decir todos los casos con un buen proceso de intervención, ¿sí? Entonces, eso es lo que sobre la etiología, ¿no? Mientras que existen otros casos de trastornos del lenguaje, pero de distinto origen que les había mencionado, como las disglosias, por ejemplo, que tienen limitaciones en cuanto a la formación del aparato fonoarticulador, que quizá por cirugías o por intervenciones podrían también llegar a ser reversibles. Combinados con una terapia del lenguaje, con una intervención psicológica, pues tenemos muy buenos resultados también dentro de consulta, ¿no? Cuando hablamos de comorbilidad es importante tener en cuenta en que estos niños comúnmente, por no decir todos, pero quizá en su mayoría, mantienen dificultades, a más de tener problemas de trastornos de lenguaje, también conlleva a la par aparición de trastornos o inclusive signos o síntomas de otros cuadros o de otros trastornos que viene a ser, por ejemplo, del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? O también signos, síntomas que aparecen o están combinados que vienen a ser los trastornos del desarrollo psicomotor, ¿sí? ¿Esto por qué aparece? Porque es comúnmente quizá encontrar aquello, porque si bien es cierto, el lenguaje es un proceso de desarrollo evolutivo que va apareciendo a medida que va creciendo el niño, ¿no? Y que se estanca. En los casos, en estos específicamente, en los trastornos que aparecen aquí, se estancan o aparecen de forma tardía estos hitos de desarrollo evolutivo, ¿sí? Como aparecen de forma tardía, no solamente se estanca el lenguaje en la mayoría de los niños, sino se estancan los demás procesos que van apareciendo de forma esperada, ¿sí? Como por ejemplo otros procesos de desarrollo de hito, eh, por ejemplo, y si bien es cierto, podemos también identificar que en estos casos niños que han tenido también dificultades en adquirir la caminata o han adquirido la caminata de forma tardía, ¿sí? Puede tener y puedes llegar a ser también un predictor en que también van a aparecer problemas más tarde en lenguaje, problemas más tarde en aprendizaje también, ¿sí? Entonces, muchas de las veces el indagar sobre, por ejemplo, el mismo control de esfínter, se apareció, ¿no? A la hora adecuada del desarrollo de este niño, la caminata, hubo o no gateo, el mismo hecho de que haya existido quizá el mismo control adecuado de los esfínteres, como había dicho, aparecieron a la hora y el momento adecuado los reflejos, que esto es mucho más atrás, ¿no? Entonces, estos parámetros, estos hitos de desarrollo evolutivo a nivel psicomotor, de gateo, caminata, estos también nos sirven como predictor también de los trastornos del lenguaje, como había mencionado. Ahí es cuando hablamos de comorbilidad, ¿sí? Es decir, en un mismo paciente aparece más o comparte más de un trastorno, ¿sí? Entonces, a eso también hace énfasis este punto en que un niño cuando viene a consulta viene acompañado de otras necesidades, de otras situaciones. Es por eso que también estos niños comúnmente asisten, por ejemplo, a la terapia del lenguaje, a la estimulación temprana, a la terapia psicológica, al psicopedagogo, ¿sí? Entonces, justamente es porque hablamos del origen por esta inmadurez de desarrollo del sistema nervioso central. Si bien es cierto, el sistema nervioso central o nuestro cerebro es el último órgano en madurar en el ser humano, ¿sí?
y a que no saben a qué edad quizás llega a este punto de madurez, ¿sí? Va madurando y es el órgano que va fortaleciéndose o formándose en los primeros años de vida, inclusive antes de la adultez. Es decir, que alrededor de los 23, 25 años alcanza su punto, en este caso, de total madurez, el cerebro justamente, ¿no? Y es ahí donde existe justamente la formación también o la consolidación de la personalidad del ser humano, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema quizá aparte. Pero miren que, si bien es cierto, en todos, y todos tenemos este proceso de maduración durante nuestra infancia y adolescencia de nuestro cerebro, en estos chicos que padecen o que son diagnosticados con trastornos del lenguaje o de aprendizaje, mucho más se encuentran en una condición de inmadurez mucho más fuerte, por así mencionar, ¿sí? Con una dificultad en aparición de los hitos de desarrollo evolutivo, ¿no? De forma adecuada, ¿sí? Entonces, a eso se refiere justamente este punto de comorbilidad. Hablamos de depresión, inclusive de los trastornos al comienzo el trastorno de las emociones al comienzo de la infancia, que vienen a ser los trastornos de ansiedad, la fobia. Comúnmente en los niños es, de hecho, muy frecuente que aparezcan este tipo de problemas que vienen a ser los miedos de la infancia, ¿sí? Pero de una u otra manera puede también existir una comorbilidad, como les había dicho, como un predictor que puede estar acompañado de otros trastornos que también pueden aparecer en ese mismo momento. Y se menciona que de forma quizá conjunta, y de hecho no en todos los casos, ¿no? Pero de forma quizá sí frecuente es que aparecen primero los trastornos del lenguaje y posterior, cuando el niño ya se escolariza, en la mayoría de los casos quizá aparecen estos problemas de aprendizaje también. Y mucho más, algunos casos que han dejado pasar, de que el niño no articula bien las palabras o no comprende, no se expresa adecuadamente, han dejado pasar y quizá muchos de ellos son detectados de forma tardía, ya cuando están en la escuela, ya cuando quizá el niño esté en el proceso de aprendizaje de la lectura y no existe avance, no existe mejoría, no existe adquisición del aprendizaje. Y es ahí cuando la maestra, pues obviamente lo detecta y menciona, estamos teniendo problemas en este niño, ¿por qué no avanza igual que los demás? Y muchos de ellos quizá es porque no tienen consolidado esta esfera del lenguaje adecuadamente, ¿sí? Y es ahí cuando hablamos de comorbilidad. Existe que la presencia de un trastorno del lenguaje, pero también un trastorno de aprendizaje, ¿sí? Que ha sido detectado de forma tardía, claro, sí, sí, en esos casos. Aquí pues he puesto una idea sobre justamente, ¿no? Lo que viene a ser tal cual lo del lenguaje. Y nos menciona, ¿no? Dice, hablar es emitir sonidos en diferentes intensidades y frecuencias. Se trata, por tanto, de un fenómeno acústico. El oído humano está perfectamente equipado para captar la voz y el cerebro para interpretar el código de sonidos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con estos niños que tienen el diagnóstico tanto de los trastornos del lenguaje y habla? Que existe quizá un desfase que no siempre tiene un origen, por así decirlo, es que no escucha bien, dependiendo, porque un tipo de etiología o de origen de este trastorno también puede ser porque existe una deficiencia auditiva, ¿no? Total, pero quizá podríamos estar hablando de una hipoacusia, una disminución de la percepción o en este caso, del poder canalizar de forma correcta, percibir de forma correcta los estímulos auditivos, ¿sí? Pero ya vamos a ver que cuando se trata de esos casos, de una hipoacusia en los niños, no se lo cataloga como trastorno del lenguaje, porque para que sea trastorno, tiene que estar adecuadamente todos los canales sensoriales del niño, ¿sí? Pero no deja de ser, por así mencionarlo, un limitante para que el lenguaje en mi niño aparezca. O porque puedo tener en consulta de igual forma un niño que no esté articulando bien las palabras o me diga palabras o fonemas incompletos o sonidos incorrectos de la palabra, ¿sí? Y de igual forma yo lo escucho y no puedo hablar, nadie lo entiende a ese niño, ¿ya? Pero el origen hace énfasis en que, bueno, lo voy a catalogar como nos dicta el manual, como un F80, o de hecho viene a ser justamente que una alteración del lenguaje, pero de un origen, en este caso quizá a nivel de un déficit sensorial, ¿sí?
Entonces, quizá a primera vista decir, no, trastorno de pronunciación es el niño. Pero el indagar la etiología me hace descartar y decir, no, no es un F30. Dentro de la clínica no podemos destacar porque las pautas, y eso también lo vamos a ver aquí, las pautas me dictan en que para que sea propiamente un trastorno de lenguaje, tiene que estar sus canales sensoriales, tanto de visión, de audición, en perfectas condiciones del niño. ¿Sí? Esto no quiere decir, como les dije, que como resultado tenemos de igual forma una deficiencia del lenguaje, pero ya no catalogado dentro del manual. ¿Sí? Y ahí es cuando el psicólogo quizá, por más, no sé, el mismo terapista del lenguaje, por más ejercicios de fonación, ejercicios de articulación lo haga, no va a haber mejoría. ¿Por qué? Porque el niño tiene una deficiencia auditiva. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando enfatizo la importancia de indagar sobre el origen, indagar sobre la etiología, estar seguros en que cuando confrontamos estos casos, cuando abordamos estos casos, es necesario de primera mano quizá también inclusive recomendar a los padres que se haga una valoración de una audiometría, ¿sí? Con un especialista o un fonoaudiólogo para que nos pueda tener y de hecho nosotros como profesionales que estamos abordando ese caso, ¿sí? Tener la certeza en que vamos a trabajar en que si es que no tiene, por así decirlo, porque si tiene alguna dificultad de audición el niño, pues ya, o sea, primero resolver aquello, inclusive hay muchos instrumentos, herramientas, ¿no? Los mismos audífonos que solucionan estas dificultades en los niños, y una vez que ya esté solucionado, es en este caso la deficiencia auditiva del niño, ahí sí, pues promover modos de intervención del caso, ¿sí? Entonces es necesario, ¿no? Nuestro cerebro tiene la capacidad de diferenciar hasta 400.000 sonidos, sonidos diferentes correspondientes a la música, al lenguaje hablado, a sonidos de naturaleza, a ruidos que genera el hombre, ¿sí? Distintos y miles tipos de sonidos, ¿no? Podemos, gracias a nuestra memoria, analizar rápidamente de qué sonido se trata y entender el mensaje verbal según se va recibiendo. Es decir, podemos distinguir cuándo es un sonido de un animal, un sonido de un instrumento y un sonido, obviamente, de algo verbalizado. Lo podemos distinguir. Y esa es la capacidad que nuestro cerebro de forma innata la tenemos, ¿no? Desde pequeños. ¿Sí? Ahora es importante generar ese aprendizaje y distinguir y tener justamente que ese tipo de, como un diccionario, por así decirlo, de sonidos, ¿no? Que están y se van impregnando en nuestra memoria. ¿Sí? Entonces podemos, gracias a nuestra memoria, tener esa capacidad, ¿no? Y rápidamente distinguir de qué tipo de sonido se trata. ¿Sí? Y entender si fuese un sonido de un lenguaje hablado, entender qué significado, qué darle un significado a ese tipo de sonido que se va a recibir, ¿no? Igualmente nos capacita para reconocer la voz de una persona aunque estemos hablando por teléfono, es decir, únicamente sin observar a esa persona, únicamente escuchándolo, ¿no? Entonces nuestro cerebro está ya programado para esa capacidad, para desarrollar esa habilidad en cada uno de nosotros. Pero en muchos de los casos quizá mantiene esa dificultad del desarrollo de esto, ¿no? Y es ahí donde interviene el profesional dependiendo el origen de la limitación para poder quizá restablecer esto, ¿no? Entonces, yo he traído justamente aquí estos tres tipos de lenguaje, ¿sí? Que es importante indagarlos, es importante eh, poder identificarlos en nuestros niños, ¿no? Porque aquí nos dice la relación de la audición con el lenguaje. Como habíamos mencionado, es parte primordial, es como la puerta de ingreso a este mundo del lenguaje, ¿sí? Si es que no hay una audición adecuada, no vamos a poder quizá ingresar, no vamos a poder ingresar. Hagan de cuenta que la audición, una audición correcta, una audición adecuada, es la llave que me va a ayudar a abrir la puerta del lenguaje, ¿sí? Y si yo estoy intentando abrir con una llave incorrecta, esa puerta nunca se va a abrir, que es la puerta del lenguaje. Si estoy en este caso queriendo indicarle, articular, o en este caso el lenguaje correcto a un niño en donde quizá tengo una deficiencia auditiva,
¿sí? Ya vamos a hablar también de aquello. No voy a nunca, como les dije, estoy nadando contra corriente, no voy a nunca poder generar un lenguaje articulado de forma correcta en ese niño o un lenguaje de hecho de comprensión también, ¿sí? Entonces aquí pues tengo tres, ¿no? El primero que aquí podemos observarlo, ¿no? Nos menciona que es el lenguaje auditivo expresivo, ¿sí? Auditivo expresivo es el que, pues, de hecho, ¿no? Lo escucho, comprendo, mantengo o menciono una respuesta, ¿sí? Y es ahí cuando, si es que se mantiene una dificultad en este ámbito, en esta área, es ahí cuando el área de logopedia nos va a ayudar. Es decir, el terapista del lenguaje es el que tiene que generar justamente un adecuado manejo, en este caso, como yo les dije, en un caso de un niño que tenga una deficiencia auditiva, se puede generar una mejoría por implementando, por ejemplo, inclusive un audífono. Hay también las cirugías de justamente del implante de cóclea, ¿no? Que muchas de las veces son reversibles en muchos casos, ¿sí? Y cuando ya se genera, en este caso se realiza la cirugía, el audífono, etcétera, pues, ¿qué es lo que se recomienda? Pues, de hecho, la audición está quizá recuperada o está normal gracias a estos instrumentos, estos aparatos. Justamente es ahí donde el terapista del lenguaje tiene que brindar esta ayuda, este soporte para manejar de forma adecuada, ¿sí? Tenemos el segundo lenguaje y tenemos que es el lenguaje auditivo receptivo, ¿sí? Este nos menciona y dice, cuando este falla, la comprensión se denomina como una fase auditiva receptiva, ¿sí? Es decir, aquí el área, y aquí vamos a hablar tanto de área de Wernicke y de Broca, ¿sí? Eso sí he escuchado antes, o si no lo vamos a recordar, sobre el área de Wernicke y Broca, que son las áreas del lenguaje que se encuentran en la mayoría y de la población a nivel del hemisferio izquierdo, ¿sí? Que es el hemisferio quizá más desarrollado en los seres humanos y es así donde las áreas de Wernicke y Broca se encuentran también de forma quizá más desarrollada, ¿sí? Que son las encargadas de ayudarnos a estos tres tipos de lenguaje, ¿sí? Para poder comprender y para poder expresar. ¿Ya? Y aquí nos habla del auditivo receptivo. Obviamente en todos los tipos de lenguaje está de forma indirectamente relacionado a lo que viene a ser el área auditiva, el área en donde se interpretan todos los estímulos auditivos, que están a nivel de los temporales, justamente a nivel de nuestras orejas, ¿no? A nivel de los lóbulos temporales. Ahí es donde se encuentra y ahí es donde llegan las primeras señales de, en este caso, de estímulos auditivos. De ahí, pues se van a dirigir dependiendo, ¿no? Si es que es un auditivo expresivo, pues escucho, pues cuando me dicen, ¿cómo te llamas? Escucho y respondo, ¿no? Mi nombre es Adrián. Escucho y se va justamente al área de Broca que se encarga de articular, y el área de Broca ya vamos a ver que está en el lóbulo frontal, se encarga de ayudarnos a articular el lenguaje. Un área motora, donde en este caso que envían en este caso, señales de respuesta para poder articular las palabras correctas y dar una respuesta. ¿Sí? El segundo que mencionamos, el lenguaje auditivo receptivo, es decir, el que yo escucho y el que yo, gracias a Wernicke, el área de que me ayuda a interpretar todo lo que yo estoy escuchando para después dar una respuesta, ¿no? Entonces, a ese es el segundo. Ya vamos a ver que Broca está en el lóbulo frontal, Wernicke está justamente a nivel tanto del lóbulo, tanto parietal, temporal, ¿no? Vamos a ver justamente dónde se encuentra en un gráfico que también yo les traje. Mientras que el tercer tipo de lenguaje mencioné que es un lenguaje interno, ¿sí? Este no se materializa en el lenguaje, es decir, que no se lo puede percibir porque es un lenguaje en el cual me ayuda, como por ejemplo cuando yo leo estas diapositivas, lo estoy leyendo quizá en mi mente nada más, no es necesario que lo esté quizá verbalizando, porque allí se estaría convirtiendo en expresivo, ¿no es cierto? Nada más me ayuda cuando yo estoy leyendo un texto, ¿sí? De forma interna, ¿sí? Hago imágenes sonoras o escritas a las palabras que estoy quizá percibiendo. Aquí, este tipo de lenguaje interno es necesario la participación de otra corteza que no es ni, en este caso, la primera que intercede es la corteza visual, porque es la que me va a ayudar a visibilizar las letras, el texto, la imagen, ¿sí?
¿Para qué? Para posterior poder comprenderlo de forma interna gracias a Wernicke también, ¿sí? Y como no estoy hablando o leyendo en voz alta, sino voz interna, no necesito expresarlo, entonces Broca no interfiere, ¿sí? Entonces, en este gráfico vamos a hacer la práctica, vamos a comprender este proceso lectoescritor. De hecho, posterior lectoescritor. Primero, de hecho, el proceso de verbalización o de comprensión. Y luego, gracias a, en este caso, gracias a que este proceso primero de comprensión del lenguaje esté bien consolidado, vamos a proceder luego a comprender lo de la lectoescritura, ¿sí? Entonces, permítame, voy a sacar por aquí una herramienta para irlo numerando, ¿sí? O poniéndole unos listitos. Ya, a ver. Listo. Entonces, el primer lenguaje que habíamos mencionado, que es ya, ahí está. El auditivo expresivo, ¿sí? Hacemos mención en que primero tenemos que escuchar. De hecho, en los dos lenguajes primero se escucha, ¿no es cierto? Y para esto tenemos el área de auditiva primaria, ¿no? La auditiva primaria se encuentra exactamente en esta zona, ¿sí? A nivel de nuestros temporales. Entonces, esta área se encarga de interpretar todo lo que escuchamos, todo lo que en este caso vienen a ser estímulos auditivos externos, ¿no? Como habíamos mencionado, el lenguaje, una voz de cualquier persona que nos esté hablando por teléfono, un sonido de un auto, de un avión, un sonido de un perro, de un ladrido, etcétera. Todos los sonidos empiezan y de hecho se canalizan a través de esta área auditiva primaria. Es por eso la importancia de establecer en que la audición sea óptima en el niño o en la niña o en el paciente antes de generar este tipo de diagnósticos de trastornos del lenguaje. ¿Sí? Es decir, que el primer punto es este, ¿no? Establecer de que la audición sea adecuada, sea la idónea en el paciente. ¿Sí? Después, cuando estamos hablando de expresivo, ¿sí? Nosotros estamos recibiendo aquí la señal, ¿sí? Del tanto auditivo, ¿sí? Y para, de hecho, de forma indirecta, quizá Wernicke tiene que ayudarme a comprender lo que estoy percibiendo, ¿no es cierto? Entonces aquí el área de Wernicke, que aquí lo estoy poniendo de color amarillo, ¿sí? Está todo en este lóbulo, que en este caso también viene a ser el temporal, ¿sí? Que es el área que se encarga de ayudarme a comprender, ¿sí? Déjenme poner aquí. ¿Sí? El área de Wernicke me va a ayudar a comprender, ¿sí? Entonces, escucho, comprendo inmediatamente que voy a emitir una respuesta, expresar lo que en este caso quizás si me fue una pregunta, lo escucho, comprendo y respondo, ¿no es cierto? Como tercer punto, perdón, lo voy a poner otro color. Como tercer punto tenemos que la intervención, miren que está a nivel del lóbulo frontal, el área de Broca, ¿sí? Y Broca se va a encargar de ayudarme a... Entonces, miren, este proceso pues se forma así cuando estamos hablando del primer tipo de lenguaje, ¿sí? Escucho, comprendo y respondo, ¿no? Entonces, auditiva primaria, Wernicke y Broca, ¿sí? Mientras que el segundo lenguaje que habíamos mencionado, el auditivo receptivo, ¿sí? Viene a hacer énfasis en que participa área auditiva primaria, escucho y comprendo, ¿sí? En este caso, al momento en que yo estoy recibiendo información, por ejemplo, el momento que estamos escuchando esta información, ¿no es cierto? No necesariamente necesito articular porque no estoy haciendo ninguna pregunta, ¿no? Pero estoy escuchando las palabras justamente sobre este tema y por lo tanto estoy generando la participación tanto de corteza auditiva primaria y corteza o área de Wernicke para comprender y darle sentido a ese lenguaje que estoy escuchando, ¿sí? Es decir, no todos los tipos de sonidos van para el área de Wernicke, únicamente las que están referidas al tema del lenguaje.
al tema que tiene un contenido de un tipo de lenguaje, cualquier tipo de lenguaje, ¿sí? En este caso. Entonces, a eso hace énfasis de este proceso de estas áreas, tanto de Wernicke y Broca, que de hecho son los participantes principales en los procesos de lenguaje, ¿sí? En ese aspecto. Ahora, en esta misma imagen voy a poner el ejemplo cuando hablamos ya no solamente del lenguaje, en este caso auditivo o expresivo, ¿sí? El receptivo o el expresivo, como habíamos mencionado, no solamente el que escucho, no solamente el que contesto, sino que aquí, por ejemplo, otro tipo de lenguaje que viene a ser el lenguaje escrito, ¿sí? De forma indirecta, ya estoy hablando ya, por ejemplo, de los trastornos del aprendizaje, los procesos de lectoescritura, ¿no es cierto? Entonces, ahí estoy hablando ya de los F81. Entonces, si es que no tengo bien consolidado este proceso inicial, solamente el lenguaje receptivo y expresivo, es cuando voy a tener problemas de forma segura en el aprendizaje. Es decir, cuando tengo que ya el lenguaje no solamente escucharlo ni solamente hablarlo, sino escribir ese lenguaje, ahí es cuando estamos hablando ya de los F81. Y ahí es donde otras áreas de participación cerebrales también están de por medio, ¿sí? Les voy a poner en otro color. ¿Qué vienen a hacer ya? ¿Qué vienen a hacer ya? A nivel del lóbulo, ay, otro color. A nivel de las áreas del lóbulo occipital, ¿sí? La que estoy colocando de azul, tenemos las áreas de corteza visual, ¿sí? Es decir, esta corteza se encarga, ya no solamente, por ejemplo, ¿se acuerdan que había mencionado la auditiva, ¿no es cierto? Esta es la encargada de interpretar todos los estímulos sonoros, mientras que esta corteza al nivel de nuestro occipital, que es el área visual primaria y secundaria, esta área se encarga de que interpretar todos los estímulos visuales, ¿sí? Entonces, miren la importancia y aquí se incrementa otra área, ¿sí? Que viene a ser la que participa en el proceso lectoescritor, ¿sí? Porque tal cual, cuando yo quiero, en un dictado, por ejemplo, participa ¿qué? Área auditiva, área visual, porque estoy mirando el cuaderno y empezando a graficar la letra, ¿no es cierto? Entonces, pero para poder empezar a graficar qué letra, si me están dictando la casa, tengo que escuchar y enseguida mi memoria justamente hacer énfasis a ver qué letra es, ¿no? Y a la vez también que coger el lápiz, colocarlo, ubicarlo obviamente en la línea para escribirlo. Pues ahí, aquí estoy mirando corteza visual, ¿sí? Pero a la vez para poder escribir qué tipo de letra tengo que comprender. Entonces miren la participación aquí ya de esta otra área que viene a formar parte aquí de forma inicial. En este caso estas tres áreas, tanto la roja, la amarilla y la azul, ¿sí? Auditivo, visual y Wernicke, que en este caso me ayuda a comprender qué tipo de lenguaje es, a ver qué tipo de respuesta al momento que quiero escribir. Pero como ya empiezo a generar un movimiento a nivel de mi mano, es un movimiento motor que está de la mano, o en este caso el responsable de estos tipos de movimientos es la corteza motora primaria, ¿sí? Que viene a ser parte también de los movimientos que nosotros voluntarios que generamos. La escritura viene a ser un movimiento voluntario, ¿sí? Entonces, ahí es donde quizá podemos comprender en cómo involucra, en este caso, el momento que yo estoy, que en un dictado estamos poniendo el ejemplo, ¿no es cierto? Escucho, miro, ¿sí? Estamos hablando de área auditiva primaria, área visual primaria, Wernicke, de ahí se salta a corteza motora primaria, el momento que empiezo a escribir, ¿sí? ¿Necesito Broca? No, porque únicamente estoy copiando, no un dictado. Aún estoy copiando en este caso lo que me están dictando. Ahora, en un proceso de lectura, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que necesito y cuál es el modus operandi de la lectura? Tal cual como lo hemos estado haciendo en este caso lectura, necesito que primero mirar el libro, ¿cierto? Occipital, me voy al occipital, miro, observo el libro, interpreto y comprendo qué letras son. Wernicke, ahí está Wernicke, ¿sí? Y después de aquello, ¿qué es lo que necesito?
empezar a hablar, porque estoy en este caso un proceso de lectura, ¿no es cierto? Empiezo a hablar. Ahí es donde participa Broca. Aquí sí participa Broca, en la lectura. Mientras que en el dictado, cuando estoy escribiendo algo, no necesariamente participa Broca, porque no estoy articulando, no necesito articular, ¿sí? Entonces, miren cuán complejo es el proceso del mismo lenguaje. Lenguaje, al momento de comprenderlo, el lenguaje receptivo, ¿sí? El que necesito y es el importante o el necesario ¿para qué? Para aprender el lenguaje, en este caso, el mismo, el lenguaje, el español, el inglés, etcétera, cualquier tipo de lenguaje. Es el primero, el receptivo, el que yo escucho, comprendo, y además de eso, después de eso aparece el expresivo, el que respondo. Cuando empieza el niño, ¿qué? Vamos a ver en qué etapa más o menos empieza el balbuceo, empiezan las primeras letras, etcétera. Que eso es un proceso también, ¿sí? Entonces, miren cuándo se empieza ya a generar esta participación de Broca después, ¿ya? Posterior, cuando hablamos ya de la etapa, el proceso inicial, lo habíamos mencionado, niño preescolar, ¿no? Cuando está recién empezando a articular sus palabras. Mientras que cuando estamos hablando ya del proceso o de la etapa escolar como tal, ahí es donde aparecen ya los trastornos del aprendizaje. Acuérdense, aquí están problemas de escritura, en este caso problemas de lectura, problemas de cálculo, ¿sí? Cuando el niño ya está escolarizado más allá de los 5 años, ¿no? Entonces ahí es donde intercede estas otras áreas que habíamos mencionado y es donde aparecen estos trastornos, ¿sí? Entonces, si el primer proceso no está bien, pues el segundo seguro va a tener problemas y viceversa, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde estamos hablando de esta parte justamente de participación de áreas cerebrales coordinada. Y aquí tengo dos áreas que quizá no las he tomado en cuenta al momento de la explicación, que viene a ser el giro supramarginal y el giro angular, ¿sí? Que son justamente estas curvitas, como estas circunvoluciones también llamadas, que son áreas justamente que me ayudan a generar conexión entre un hemisferio y otro, entre el hemisferio temporal, occipital o parietal, ¿sí? Me ayudan a generar conexión sensorial, ¿sí? Porque por aquí también de manera diminuta está un área del gusto, ¿sí? Acá está la de la vista, acá está la de la audición que habíamos mencionado, el área roja, ¿sí? Acá arriba está la del tacto, ¿sí? Entonces, miren, necesito también generar me ayuda tanto el giro supramarginal y el giro angular, me ayudan a generar una conexión sensorial de vista, audición, tacto, ¿sí? Gusto, olfato, todos los canales sensoriales, ¿sí? No sé si es que hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta. Ok, si es que ahí pues surge alguna duda, pregunta o alguna participación, pues está abierto el chat o quizá levantamos la mano, ¿sí? Entonces miren cuán complejo es el funcionamiento del lenguaje, ¿cierto? A veces creemos que es de forma directa o de forma inclusive innata en el ser humano, pero si bien es cierto, sí viene a ser parte de inclusive de nuestra vida diaria, cotidiana, y el lenguaje ha sido una de las funciones cognitivas que el ser humano ha sido capaz de desarrollar. Es la muestra más amplia del desarrollo justamente. Y es gracias a nuestra corteza cerebral, ¿sí? Gracias a nuestra capa que cubre justamente nuestro cerebro, ¿sí? La corteza o el córtex es la evolución o es el desarrollo que tenemos nosotros como seres vivos, que únicamente lo teníamos, ¿no? Los otros seres vivos, como justamente los mismos animales, no lo han podido desarrollar todavía, ¿sí? Pero nosotros tenemos esa capacidad y se convierte a ser una función cognitiva, al igual que el pensamiento, al igual que la memoria, al igual que la conciencia, la orientación, la atención, ¿no? Tal cual, como otra función cognitiva más, ¿ok? Está basado en un proceso justamente de comunicación cerebral. Si estas áreas no estarían comunicadas, de hecho, no tendríamos lo que es el lenguaje. Tanto Wernicke y Broca mantienen una comunicación directa todo el tiempo, ¿sí? Es más, cuando no existe una comunicación entre estas dos, estamos hablando de lo que viene a ser una afasia, ¿sí? Del fascículo arqueado.
una fascia de conducción también. Es donde quizá no mantienen una comunicación estas dos, y por lo tanto, ¿qué va a haber? De hecho, no hay lenguaje, no hay la participación, no hay no hay el lenguaje expresivo ni comprensivo. El paciente, por así decirlo, no es capaz de poder comprender ningún tipo de lenguaje, ni tampoco habla. ¿Sí? Pero cuando hablamos de afasia, estamos hablando en que esta es de origen orgánico, de forma, por así decirlo, en que estas áreas cerebrales se encuentran disfuncionales o atrofiadas, por lo tanto, no va a haber un lenguaje en estos pacientes. Mientras que lo que nosotros estamos hablando es de una disfasia. Es importante también distinguir estos dos términos, porque cuando hablamos de problemas de lenguaje, comúnmente nos vamos a topar con este término que es afasia, ¿no? Y esto quizás les voy a poner aquí justamente, ¿no? Afasia es lenguaje, ¿no? Y cuando siempre distinguimos o percibimos una A delante del término, es porque no existe A, es inexistencia, ¿sí? Entonces, afasia es sin lenguaje. Y uno de los casos que habíamos mencionado es porque, por ejemplo, una fascia de conducción es porque estas áreas no están conectadas, por lo tanto, no existe lenguaje facial. ¿Por qué se puede dar? Uno de los motivos puede ser, por ejemplo, por un golpe, una caída, ¿sí? Por un tumor, por un accidente cerebrovascular, quizá por un derrame cerebral, por el daño del tejido cerebral, ¿sí? Una de las causas. Quizá una persona está haciendo alguna actividad, se cae, se golpea, tiene justamente un derrame a nivel de esa área, tiene un golpe quizá donde genere un trauma cráneoencefálico, por lo tanto daña el tejido cerebral, ¿sí? En esos casos se habla de que no existe lenguaje, problema de lenguaje, pero ahí se le denomina como afasia. Mientras que nosotros lo que estamos hablando es, se los denomina como disfasia, ¿sí? Dis nos habla como que una alteración del lenguaje. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, cuando hablamos de afasia, por el origen mismo que este tiene, por así decirlo, es irreversible. ¿Sí? Se puede dar una neurorehabilitación, pero quizá con no tanto avance, con no tanta mejoría. Mientras que cuando hablamos de las disfasias, aquí sí estamos hablando de los trastornos del lenguaje que comúnmente aparecen en la infancia y pueden llegar a ser reversibles. ¿Ya? Otra diferencia entre el uno y el otro, que estos aparecen en adultos. Comúnmente, pero de hecho también existen en niños, pero como les dije, estos quizás son como son irreversibles, como les dije, puede ser por una caída, un accidente, un trauma, etcétera, ¿no? Quizá de forma predominante, quizá aunque puede obviamente pasar en niños, un niño donde tenga un accidente, se caiga, un accidente de tránsito, inclusive, pues puede aparecer y puede originar una disfasia, pero es donde hablamos de que hay un daño a nivel ya de origen orgánico cerebral, mientras que la disfasia, comúnmente lo que nosotros vamos a trabajar es, predomina en este caso una etapa de la infancia, ¿sí? Y el origen de estas comúnmente son por una no maduración, una inmadurez en este caso del sistema nervioso del mismo ¿no? cerebro, pero este quizá puede alcanzar, como yo les hablé, la maduración se da inclusive hasta los 23 años de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, a lo largo de estas etapas, principalmente en la infancia, se puede revertir, se puede hacer reversible aquello, porque no es que existe una dificultad orgánica, no es que existe una dificultad de que, por ejemplo, se dañó o se murió tejido cerebral, no, está totalmente formado, está totalmente, quizá puede llegar a ser funcional, pero por así decirlo, está lentificado su desarrollo, necesita estimulación, necesita como que una actividad extra para que brote el lenguaje en esos niños. Ahí estamos hablando de disfasia, ¿no? Entonces, miren aquí, es muy importante tenerlo en cuenta. Esto también en cuanto a la etiología, dependiendo. Mi paciente puede tener un problema de lenguaje, pero si es una afasia, no es un F80. Mientras que si es una disfasia, si es un F80, la puedo intervenir, la puedo trabajar y lo más importante en muchos de los casos es reversible. Entonces, eso es
hay que tenerlo, de hecho, muy en cuenta al momento de generar los planes de intervención. ¿Sí? Otras diferencias que, por ejemplo, acá comúnmente es importante el diagnóstico de un neurólogo, ¿sí? Cuando es una fascia, mientras que acá, por lo general, lo puede llegar a generar un diagnóstico de esto el neuropsicólogo, también el neurólogo, ¿no? Pero el neuropsicólogo también. A ver, y también aquí, por ejemplo, los mismos psicólogos en cualquier área de ámbito de trabajo infantil también lo puede generar el mismo diagnóstico, ¿no? El mismo logopeda también puede generar el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces, esas son algunas de las diferencias que es importante también distinguirlas, ¿no? Listo, entonces en este gráfico quizá hemos podido hablar sobre justamente las diferencias en el origen o en base a la etiología. Una de las, porque existen más todavía, ¿sí? Vamos a continuar. Listo. Hablando del lenguaje auditivo receptivo, ¿no? Que habíamos explicado ya, auditivo, que se genera en cuanto a poder comprender ese lenguaje, ¿no es cierto? Poder entender ese lenguaje, darle un significado a ese lenguaje, ¿no? Entonces aquí nos mencionan que dentro de este proceso auditivo receptivo, para comprender ese lenguaje, existe 4 tareas que dentro de nuestro proceso cerebral, nuestro desarrollo cerebral, lo hacemos de forma inmediata, ya cuando, por ejemplo, manejamos adecuadamente el lenguaje, ¿no? Porque cuando estamos en proceso de desarrollo de este lenguaje, puedes, en este caso, en cualquiera de estas 4 etapas, mantener esta dificultad, ¿sí? Y es donde, por ejemplo, nosotros podemos entablar actividades de intervención en cualquiera de estas 4 áreas. Cuando estamos con problemas frente a cuando tengamos un paciente con dificultades de problemas de lenguaje, obviamente de origen psicológico, ¿no? O de origen, como les había dicho, de las disfasias, ¿sí? Entonces, para que se dé el lenguaje auditivo receptivo es importante, ¿no? Que se cubra paso a paso. Por ejemplo, el primer paso nos mencionan es poder generar un proceso de atención adecuada para distinguir, o en este caso, atención a los ruidos, sonidos del habla, palabras, frases y oraciones. Y esto nos da justamente una amplia gama de actividades para empezar por ahí trabajando. Inclusive, miren, aquí estamos hablando también de la misma intervención. Es decir, que en el proceso de intervención yo puedo generar actividades para que puedas distinguir cualquier tipo inclusive, poder llamar la atención del niño al momento que se genera distintos tipos de sonidos, ¿no? Y poder preguntarle, o pues, de dónde viene, o qué es, qué parece. Es un sonido de una voz de una persona quizá adulta, de un niño, de una niña, es qué tipo de frase, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de ruido, no? Y el segundo punto tenemos la discriminación, ¿sí? Entre unidades de sonido auditivo vocal y auditivo consonante. Es decir, aquí ya únicamente de que sonido de palabras, ¿sí? Para poder distinguir en qué, a ver, solamente vocales o también ya es una palabra compuesta, por así decirlo, ¿no? Entonces, tanto en el punto 1 de atención, en el punto 2 de discriminación, yo puedo jugar con lo que viene a ser distintos tipos, por ejemplo, los sonidos de los animales. Es por eso que en la terapia del lenguaje es importante y de hecho es muy común que los niños generen una discriminación en que, a ver, un sonido de un elefante, un sonido de un caballo, es decir, discriminar los tipos de sonidos, ¿sí? O inclusive un sonido como les dije, un sonido también de la voz de su mamá, de la voz de su papá, distinguir para que el niño lo pueda, en este caso, generar este tipo de discriminación, para posterior pasar ya al segundo punto, que es las tareas en que discrimina un tipo de palabra o solo de vocales o ya de una palabra compuesta, ¿sí? Más compleja, ¿no? Entonces, poco a poco, pues podemos generar este tipo de actividades para desarrollar adecuadamente el sistema de lenguaje auditivo receptivo. Recuerden que en estos casos se puede trabajar esto, porque las áreas cerebrales están quizá
no están quizá en un desarrollo eh, adecuado como los otros niños, ¿no? Pero están como, por así decirlo, no están atrofiadas, no están dañadas, no estamos hablando inclusive de un tejido quizá muerto, porque ahí estamos hablando ya de la afasia. Entonces, que estos casos son como que estas áreas están, pero como que están apagadas. Necesitamos como que generar estimulación. Muchas veces yo les menciono generar vitaminas a ese cerebro a través de estas actividades, a través de estas tareas, ¿para qué? Para poder estimularlas y poder cubrir en que quizás estaban estas áreas funcionando, pero a un tiempo lentificado, no al igual que los demás niños. Por eso es que se está atrasando la aparición del lenguaje. Pues a través de estas actividades yo logro estimular, logro como cargar la batería de este funcionamiento de estas áreas para que pueda generarse el lenguaje, ¿sí? El punto 3 nos menciona, ¿no? Establecer correspondencias entre unidades de sonidos y sus objetos, acontecimientos correspondientes. ¿Qué objeto produce qué sonido? Por ejemplo, aquí ya podemos que inclusive incrementar el tipo de vocabulario, en este caso a nivel de nuestra memoria, a nivel de memoria del niño, incrementar el vocabulario en cuanto a los sonidos, no vocabulario en cuanto por así decirlo, ya sabe que, por ejemplo, no sé, una pandereta, se llama pandereta, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de sonido tiene esa pandereta? Es decir, incrementar la información de sonidos que hacen cada objeto, ¿sí? O por ejemplo, el piano, qué tipo de sonido hace, la guitarra, qué tipo de sonido hace. El niño sabe que se llama guitarra, pero no sabe qué sonido produce, ¿no? O el niño sabe que por ejemplo, esto es una hoja, ¿no? Pero no sabe qué tipo de sonido hace cuando la corrugamos, cuando la expandimos, cuando la movemos, ¿no? Entonces, incrementar justamente todo lo que conlleva hacer en su memoria el tipo de sonido que tenga justamente que es para el niño, ¿no? Entonces, sabe que por ejemplo, el término, sabe cómo se llama eso, pero no sabe qué tipo de sonido. Entonces, es importante expandir en cuanto que el, el más posible número de sonidos a la memoria del niño, ¿no? Entonces, es el primer paso para estimular esta área auditivo-receptiva, ¿sí? Esta cuarta tarea nos dice que es la recepción, ¿sí? Auditiva vocal de las señales de lenguaje. Como por último paso, podemos quizá generar ya la estimulación a emitir los sonidos similares a los que estamos quizá percibiendo, ¿no? A que haga este tipo de imitación de sonidos. ¿Ya? Una vez que ya los distingue, una vez que ya los puede discriminar, una vez que ya los puede diferenciar, ahora a emular esos sonidos, a imitar esos sonidos, que es importante también para que exista posterior la articulación de fonemas. Aquí todavía no mencionamos, por ejemplo, palabras, o en este caso la articulación de este tipo de fonemas, ¿no? Sino únicamente la imitación de sonidos que vienen a ser en este caso como parte principal, ¿no? Aquí tenemos algunos criterios de valoración cuando estamos refiriéndonos al ámbito de valorar los aspectos de la audición, ¿sí? Como por ejemplo, los criterios de valoración tenemos desde lo evolutivo, lo educativo, lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Como habíamos mencionado en que si no está establecido adecuadamente esta captación de sonidos, sí, podemos tener dificultades en el siguiente proceso del mismo diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso es que habíamos mencionado aquí que la ayuda o la colaboración y el trabajo conjunto del profesional que viene a ser justamente las mismas audiometrías, ¿no es cierto? Para poder distinguir el nivel de percepción auditiva, ¿no? Entonces, dentro de lo evolutivo nos dice la edad de aparición de la deficiencia, si es que en este caso fuese el caso en que el niño está teniendo quizá una hipoacusia, una dificultad en cuanto a la percepción del sonido, ¿sí? El diagnóstico, la etiología, ¿no? El ambiente, y las posibilidades de la educación. Es decir, puede o no generar una rehabilitación, puede o no quizá mejorar esa baja audición con algún aparato, instrumento,
como habíamos mencionado, ¿no es cierto? Que sean los mismos audífonos, que son importantes, ¿no? Entonces, los criterios de evaluación, si en este caso son desde el evolutivo, pues analizar, estos son o no reversibles, es decir, esta deficiencia auditiva puede ser cubierta por otros instrumentos para poder proceder a la que, al proceso de aprendizaje de la articulación del lenguaje, ¿sí? Tenemos desde lo educativo otro criterio de evaluación o de valoración, que es la forma de adquisición del lenguaje. Y aquí es importante indagar sobre el tipo de familia a que me refiero, en que si el niño procede, o muchos de los casos que aparecen en consulta con problemas de lenguaje es porque su familia justamente quizás son de padres oyentes o de no oyentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, en donde su familia o sus padres directamente con quien convive de forma diaria, de forma cotidiana, muchos de ellos también son personas o pacientes que quizás son auditivas, ¿no? Con alguna discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, limitan estos procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje a esos niños también, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta también este, este antecedente, ¿no? Tenemos desde lo cualitativo y tenemos aquí tres tipos ya de sorderas, si es que fuese el caso, ¿no? Entonces, tenemos la sordera conductiva, la sordera neurosensorial y la sordera mixta. La conductiva nos hace énfasis en que el oído externo es el que está quizá pues atrofiado, dañado, limitado en cuanto a su capacidad de audición, o el oído medio. Y en estos casos, por lo general, es, por ejemplo, por la no existencia del pabellón o por la no existencia adecuada de la formación del oído externo, ¿no? Pero las estructuras o el oído interno se encuentra de hecho formado, ¿no es cierto? Entonces eso también puede llegar a ser, en este caso, uno de los limitantes, pero esto quiere generar una deficiencia auditiva, pero no es que no escucha totalmente pues el niño, por así decirlo, ¿no? Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta también, ¿no? La sordera neurosensorial nos menciona, ¿no? Que la cóclea o un nervio auditivo es ya el que está quizá atrofiado o dañado, es decir, el oído interno es el que está limitado. Por lo tanto, este tipo de sordera sí limita en todo aspecto el desarrollo de un lenguaje adecuado, ¿sí? Porque aquí estamos hablando sí ya de una ausencia auditiva, es decir, una ausencia de interpretación o de canalización de este estímulo sensorial, ¿sí? Está atrofiado el nervio, la misma cóclea, ¿sí? Dependiendo del caso, por ejemplo, la cóclea se puede generar implantes de cóclea, pues tener una evolución, un desarrollo muy positivo para el paciente, ¿sí? Y y de hecho, revertir esta deficiencia auditiva, pero dependiendo del caso, ¿no? Entonces, ¿cómo secuela, por así decirlo, mantenemos y tenemos también en consulta este tipo de problemas de adquirir el lenguaje? ¿Sí? Y dependiendo la intervención que se tenga con este niño o ese paciente, vamos a tener mejoría o no en cuanto a la adquisición de este proceso. Y tenemos la sordera mixta, que en este caso es combinada, tanto una atrofia del oído interno y externo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es todavía una sordera total. En casos de que, por ejemplo, hay pacientes que no tienen desarrollado el pabellón de la oreja, pues tienen quizás cerrado, y por lo tanto las estructuras internas no están desarrolladas, ¿sí? Entonces, mucho más complicada en que pueda adquirir un lenguaje estos casos. Entonces, trabajar justamente con este tipo de sordera mixta a desarrollar un lenguaje, pues, de hecho, una de las alternativas son las otras formas de comunicación, que por ejemplo, ya vendría muy bien aquí un lenguaje de señas, ¿sí? Más no el lenguaje, por así decirlo, el expresivo, ¿no? Más no, en este caso también, quizá el comprensivo se pueda desarrollar para que pueda comprender, pero otro tipo de lenguaje, el lenguaje de señas, ¿sí? Y aquí pues podría ser una de las alternativas justamente. Mientras que el cuantitativo nos menciona, ¿no? Que este término alude directamente a la cantidad de audición, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos llegar a percibir en que la audición del paciente quizás sea, o que en este caso esté disminuida, pero no ausente, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Es decir, y en la audiometría nos dan que los resultados en decibeles, es decir, en qué tipo de nivel de onda sonora puede captar el sonido y por lo tanto existen algunos métodos para el aprendizaje de la captación o la recepción de este tipo de sonidos, como por ejemplo
no sé si han escuchado sobre el método Tomates, que es una de las alternativas a través de unos cascos, justamente que es dependiendo del tipo de onda sonora que pueda percibir el paciente para poder quizá canalizar este aprendizaje. Bien, entonces también podemos alcanzar a desarrollar o generar procesos de intervención cuando estamos hablando de una deficiencia o una disminución auditiva en el paciente, ¿sí? Entonces es importante, como siempre he mencionado desde el inicio, indagar sobre la etiología de, de la limitación auditiva, sí, es uno de los primeros quizá pasos para poder tener en cuenta el modo de intervención, ¿sí? Ahora pues tengo aquí en cuenta 3 puntos importantes que es necesario tenerlo en cuenta. Cuando sí hablamos de los F80, que son los trastornos del lengua y del lenguaje, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista anatómico, para que un niño se exprese con corrección es necesario 3 puntos. El primero, la integridad de los sistemas sensoriales de audición y visión, ¿sí? Del sistema nervioso central y el aparato fonoarticulador. Es decir, que cuando es propiamente dicho un F80, tenemos que percibir en que el niño esté observando de forma adecuada, es decir, que tenga una visión que no le limite la capacidad de adquirir un lenguaje, ¿sí? Una visión y audición de igual forma que no le limite en que pueda adquirir adecuadamente por los canales sensoriales idóneos el tipo de lenguaje. Que puede ser que tanto la audición esté disminuida y por lo tanto el niño no escuche de forma correcta las palabras y empieza a pronunciarlas de forma incorrecta, tal cual como él percibe debido a su deficiencia auditiva, ¿sí? Entonces, ahí ya no estamos hablando de un F80, ¿sí? Entonces, por lo tanto, puede llegar a tener la misma dificultad de pronunciación, pero con un origen distinto. Y esto, como les había dicho, influye mucho en cuanto al plan de intervención. Punto B nos dice un adecuado control de la respiración, ¿sí? Es necesario también, pues, verificar aquello, ¿no? Porque puede ser otra de las formas en que el niño esté limitado a que no pueda pronunciar adecuadamente las palabras o no pueda generar los sonidos de las palabras, la fonación correcta de las palabras y por lo tanto no esté articulando un lenguaje adecuado y propio, ¿no? Entonces, por lo tanto, también es necesario que verificar este tipo de control de respiración, ¿no? Porque tiene mucho que ver en que los sonidos de cada palabra, dependiendo del tipo de respiración o el tipo de, por ejemplo, al momento que necesitamos, por ejemplo, soplar, emitir justamente más aire a nivel de nuestros labios, de nuestros dientes, para que salga el sonido de la palabra, ¿sí? Entonces es necesario también verificar aquello. Y pues acá, por último, nos menciona la probidad morfológica de los órganos periféricos de la fonación. Es decir, ¿qué otros órganos interfieren a nivel de nuestra articulación del lenguaje? Está la misma lengua, los dientes, los labios, el paladar, ¿sí? La laringe, las cuerdas vocales, es decir, todos los órganos periféricos que se encuentran alrededor de la articulación de la fonación, ¿sí? Entonces deben estar quizá muy bien, adecuados, idóneos, sin ningún desperfecto, por así decirlo, para poder tener en cuenta en que se puede trabajar o distinguir en que estemos frente a un F80, frente a un trastorno de aprendizaje de origen psicológico o de origen psicógeno, ¿sí? Entonces, estos puntos son necesarios y de hecho son pautas que cuando estemos revisando el manual van a estar también presentes, ¿no? Al momento del diagnóstico. Entonces nos dice, desde el punto de vista contextual, se requiere que el niño mantenga relaciones continuas con su comunidad hablante. Es decir, que el niño mantenga esta interacción, este interés en interactuar con los demás, ¿sí? Y que su lenguaje verbal, por así decirlo, es el que está limitado, ¿sí? Y es importante hacer hincapié en esto, porque si no hay interés, estaríamos hablando quizá ya de otro trastorno, estaríamos ya refiriéndonos quizá a otro trastorno. ¿Se acuerdan cuando no había interés en el niño de interactuar con los demás, hablar, participar, generar un tipo de comunicación con los demás?
Estamos hablando del TEA, el espectro autista. ¿Sí? Este niño no mantiene interés en generar un tipo de comunicación verbal o no verbal, ¿sí? Por lo general aquí en los niños que tienen este problema del trastorno del lenguaje y el habla, tienen desarrollado el lenguaje no verbal y el verbal lo tienen con dificultades o quizá limitado, pero el no verbal se dan a entender, ¿sí? Por lo general vamos a ver que en un caso de niños específicamente, únicamente se dirigen con sus adultos con señales, ¿no? Yo tenía justamente un niño, un paciente, que le decía a su mamá cada vez que quería comer, le hacía así, se morían los deditos. Y la mamá ya entendía y sabía que ya quería comer. Entonces, tienen este lenguaje no verbal conservado, los niños que tienen este problema de trastorno del lenguaje. Porque es decir, bueno, ¿y cómo distingo entre que será un niño autista o será un niño que tiene solamente, por así decirlo, un trastorno del lenguaje? Solamente está una esfera afectada en los trastornos del lenguaje, más no el de la habilidad, el de la sociabilidad está conservada. Por eso es que el niño como que quiere integrarse, forma parte de, les mira a sus padres, les mira a otros niños, quiere integrarse. Lo que está limitado es el lenguaje, o sea, no habla bien, no le entiende, o habla muy rápido, o no articula bien, ¿ya? Pero tiene esa necesidad, tiene ese interés de integrarse con los demás, como inclusive hasta, como les dije, aunque sea hasta señas, que ellos, pero se dan a entender. Es decir, el lenguaje no verbal está conservado en estos niños, ¿sí? A diferencia que si vemos que un niño no tiene interés en participar, en formar parte, en hacerse entender, aunque sea con señas, más bien no se interesa en su medio, está ensimismado, está en sí mismo, no mira a nadie, no observa a nadie, no participa, no hay esta retroalimentación con los demás, aunque sea con problemas o sin haber lenguaje todavía. Ahí estamos hablando y sospechando ya de que sea un autismo, ¿sí? Entonces miren la importancia y la diferenciación, porque me van a decir, bueno, pero los niños con autismo, la mayoría tiene problemas con lenguaje, obviamente, porque en autismo, recuerden, había problemas en la sociabilidad, en la comunicación y tenía conductas estereotipadas. Mientras que en estos niños la sociabilidad está conservada, por eso se interesa con los demás, les mira a los demás, quiere jugar con los otros, juega con los demás, participa en cualquier actividad. El lenguaje es el que está quizá con dificultades, ¿sí? Y en este caso no hay conductas estereotipadas en estos niños. Entonces, miren las diferenciaciones que muchas de las veces nos hacen confundir, ¿sí? Entonces es necesario porque he tenido muchos niños en consulta, papitos que están preocupados y acuden a consulta porque les han dicho, tu niño no habla, tu niña no habla, entonces es autista. Y de hecho es uno de los, por así decirlo, uno de los signos que los papitos quizá es muy fácil detectar, porque quizá los otros, como decir, bueno, todavía no está escolarizado, será por eso que no le gusta jugar con, o no genera interés en su medio, en su entorno, quizá pasa desapercibido, ¿no? No lo toman muy en serio. Pero después ya es un momento que ya esté hablando y no habla, y no, pues eso sí ya es otro de, uno de los signos más perceptibles por los padres, ¿no? Y ahí sí pues acuden a buscar ayuda y decir, bueno, mi niño no habla, ¿qué pasa? Me han dicho que puede ser autismo, pero pues enseguida, inmediatamente indago, participa, forma parte, hace, quizás se comunica de una forma no, de un lenguaje no verbal, a través de señas, señales, y me dicen sí, entonces bueno, nos podemos estar quizá apartando ya de autismo, nos vamos más por problema de lenguaje, sí. Pero de hecho, en la mayoría de casos que de forma tardía se diagnostica un autismo, es porque los papitos ven que ya su hijo no habla, no participa, no forma parte de él. ¿Sí? Entonces, mucho ojo ahí porque quizá podemos pasar de lo, inclusive, ¿no? Desapercibido, decir, no, solo es de lenguaje, pero de forma indirecta el niño no participa, no forma parte, no le interesa su mundo externo, solamente su mundo interno. ¿Sí? Entonces, hay mucho ojo también. Listo, aquí tengo un cuadro en donde podemos ver, por ejemplo, los hitos de desarrollo evolutivo del lenguaje, porque hay hitos de desarrollo evolutivo en lo motor, en lo mismo cognitivo, ¿no? Entonces, en distintos ámbitos, ¿no? Mientras que aquí es únicamente del lenguaje, ¿sí? Entonces, esta tablita
nos va a permitir ir comparando la normalidad con lo patológico. Es decir, normalmente hasta qué punto puede estar como que tranquilo porque todavía no aparece ese tipo de lenguaje, pero también a la par como que como no apareció, entonces sí, estoy teniendo dificultades. Hay un retraso en el lenguaje en el chico. ¿Ya? Y como, primero por así decirlo, ¿no? En 3 escalones, normalidad, retraso, trastorno, ¿no? Entonces, normalidad quizá lo esperado, lo que tenemos en la tablita. Retraso es como que no, se está tardando, es como que a los 12 meses tenía que aparecer y quizá ya a 13, 14 meses apareció. O sea, como un retraso, pero apareció. Mientras que ya vamos que el niño ya tiene 2 años y lo que tenía que aparecer a los 12 meses no hay todavía. Ahí es cuando estamos hablando ya de trastorno. Es cuando se hace mucho más problemático. Es quizá como que ya han esperado lo suficiente para que aparezca y no ha aparecido aún. Ahí estamos hablando de trastorno, ¿sí? Entonces dice el primero, nos dice, hasta los 12 meses hay una emisión de sonidos guturales, ¿no? Los típicos agú de los bebés, ¿no? Agú, agú, y empiezan como que ese tipo de sonidos, a querer hablar con la madre, como que agú, como que la mamita le hace la conversa, ¿no? Los murmullos, ¿sí? A esta se la denomina la edad del balbuceo, es decir que al primer año ya deben existir estos sonidos guturales incomprensibles, estos sonidos eh, murmullos, estos farfulleos que también se los llaman los laleos, ¿no? Inclusive las primeras palabras, ¿no? Que vienen a ser, quizá en algunos casos, algunos niños ya mencionan como que la palabra ma, ¿no? Ma, nada más, ¿no? Pero está el balbuceo como tal, al año debe estar. Si es que este balbuceo no existió, si es que este balbuceo se presentó de forma tardía, como que hasta los eh, quizá 18 meses, pero apareció de forma tardía, quizás un retraso, pero si este no apareció, inclusive hasta mucho más tarde, estamos quizá hablando ya de este trastorno como tal, sí, de cualquiera de ellos. Tenemos que de los 12 a los 18 meses, sí, es decir, hasta el año y medio, está el lenguaje en jerga, ¿sí? Este lenguaje, por ejemplo, si ya está vinculado en que el niño ya puede decir mamá o puede decir papá, ¿sí? O las típicas palabras básicas como tata, papá, mínimas, ¿no? Esas deben estar ya, ¿sí? Estas palabras como sueltas, ¿no? Y básicas, ¿no? Que en este caso siempre son papá y mamá, ¿sí? O teta también, ¿no? Teta, la que comúnmente la mamita va induciendo a que se llegue a pronunciar. Pero aquí las palabras son de holofrases básicas, pero quizás pueden llegar a ser de 5 hasta 20. No de forma quizá general, pero que sean al menos ya palabras que las pueden mencionar el niño. Muy, muy básicas, ¿no? A los 2 años, pues ya tenemos la combinación de 2 o 3 palabras, ¿sí? El vocabulario va de 12 a algunos centenares ya de palabras, ¿sí? Es decir, a los 2 años el niño ya puede, por ejemplo, mencionar mamá teta, mamá comida, básicas, palabras básicas, ¿no? Palabras o 3 palabras todavía sin conectores, ¿no? Como mamá, yo quiero teta, no, mamá teta, ¿no? Mamá cama, mamá dormir, ese tipo de frases ya están ya presentes en esta edad, ¿no? No tan, frases o palabras no tan inclusive tan claras, inclusive en esta edad de los 2 años, hay palabras que se incompletas, por así decirlo, que únicamente quizá la madre es capaz de comprender, ¿no? Como que así solo la mamita le entiende de que esa palabra incompleta significa aquello, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando ya de los 2 meses que ya debe estar ya como que instaurado algunas palabras que van más allá de las 2, ¿no? Inclusive hay algunos niños que ya a los 2 años, pues, no solamente su mamá, sino cualquier otra persona, conocido o desconocido, ¿no? Que ya, algunos de los casos también se puede presentar esto. A los 36 meses, que en este caso sí ya son los 3 años, estamos hablando de que ya hay un lenguaje comprensible para extraños que viene a ser no solamente sus allegados o sus padres lo entienden, sino ya entiende ya, inclusive a los 3 años está ya empezando el inicial, ya lo entiende la profesora, le entienden los amiguitos, todos. Puede comunicarse ya con los demás, ¿sí? Hay una progresiva complejidad de los enunciados y una
precisión de los significados, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de esta edad de las preguntas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mamá? ¿Por qué papá? Etcétera, ¿no? El niño empieza, de hecho, a los 3 años es como un parlanchín, un chiquito que está preguntando todo, ¿no? Está en la etapa del por qué. Entonces, por lo tanto, se da a comprender claramente ya hacia otros, a otros inclusive, no solamente hacia sus padres, ¿sí? Entonces, miren que a los 3 años nosotros ya podemos, en este caso, percibir, o inclusive en consulta, ¿no? Al momento que se indaga, decir, y bueno, ¿y cuándo fueron sus primeras palabras? ¿Cuándo empezó ya a articular este lenguaje un tanto quizá ya fluido para que los demás también lo entiendan, ¿no? Entonces, alrededor de los 3 años debe estar ya esta edad, este lenguaje comprensible. ¿Y por qué tal sin consulta al niño tenemos 5 años y no lo comprende únicamente la mamá, solamente la mamá lo comprende y los demás en la escuelita no lo comprenden? Miren la distancia entre 3 años que debe aparecer este tipo de lenguaje comprensible para extraños y que el paciente o mi niño tenga 5 años y no logre comprenderla a la profesora. Miren cómo ya no estamos hablando de un retraso, sino ya estamos hablando de un trastorno como tal, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de algo quizás significativamente problemático, ya que podría ser posiblemente ya un trastorno. De distinguir, ¿será trastorno de comprensión, trastorno de pronunciación o trastorno de expresión? Eso ya está quizá por definir el caso, pero ya estamos hablando de un trastorno, ¿no? Frente a que un niño de 3 normalmente ya está expresando palabras, hablando, pero yo tengo un niño de 5 que solamente lo entiende su mamá y tiene un lenguaje muy limitado. Hablamos ya de trastorno, ¿sí? A eso me refería para poder comparar. Mientras que a los 48 meses estamos hablando, es decir, a los 4 años, hablando de que es un periodo floreciente del lenguaje, ¿sí? Hay una notable mejoría en la articulación de las palabras, si es que quizá tenía dificultades más que todo en la pronunciación de palabras un tanto complejas, aquí pues ya están muy claras, ¿sí? La etapa del monólogo individual y colectivo, es decir, que el niño, como estábamos anteriormente en la etapa de la pregunta, quizá aquí no solamente va a preguntar, sino más bien él mismo va a responder y va a hablar y va a tener sus monólogos, su intervención. Es donde quizás relata qué hizo en su día, que cuenta todo y de hecho él solo puede estar preguntándose y así mismo respondiéndose, ¿no? Entonces, a eso hace énfasis que a los 4 años, pues su lenguaje debe estar quizá en su etapa más, pues, fortalecida, ¿no? Y ya que más decir a los 60 meses, que estamos hablando de los 5 años, ya desaparece la articulación infantil con defectos, si es que así lo hubo, ¿sí? Este tipo de problemas, inclusive para las palabras complejas, ¿sí? Ya no estarían aquí. A los 5 años está hablando tal cual como un niño ya, de hecho, por así decirlo, grande, ¿no? Entonces lo puede comprender tanto conocidos, extraños, tiene un vocabulario, de hecho, ya muy fortalecido, ¿sí? El sistema lingüístico es similar a la de un adulto, ¿no? Inclusive el uso social del lenguaje va a ser muy necesario para entablar lo que viene a ser nuevas amistades, nuevos, de hecho, amigos, le va a ser una herramienta muy útil ¿para qué? Para desarrollar sus habilidades sociales, ¿sí? Pero si este no está, de la mano que viene las inseguridades, la baja autoestima, la dificultad y la afectación en la esfera emocional. Es ahí cuando hablábamos de la comorbilidad. A más de tener este niño un problema de lenguaje, ¿qué aparece? Los problemas o trastornos emocionales, ¿sí? Los trastornos inclusive afectivos, empieza inclusive a tener este tipo de dificultad de problemática social que viene a ser el bullying. Un niño que no habla bien a esta edad empiezan ya a generar y a ser víctima de bullying, ¿no? Entonces miren cómo el bullying puede atacar y puede afectar directamente como una comorbilidad de un trastorno emocional en el niño, una inseguridad en que ahí es donde voy a tener muchos más problemas en que, además de tener este trastorno de lenguaje, esta inmadurez de desarrollo en estas áreas del lenguaje, acompañado la esfera emocional va a estar por ahí muy desequilibrada y por lo tanto el niño va a tener mucha más inseguridad. ¿Para qué? Para desarrollarse en entornos sociales, para desarrollar o generar nuevos amigos, para conocer, quizá inclusive para el mismo aprendizaje, ¿no? Como va a estar quizá retraído, callado, tímido, miedoso, nervioso, los aprendizajes no se van a canalizar adecuadamente. ¿Y qué tenemos después?
ya los problemas o los trastornos de aprendizaje. Miren cómo en escalera va lenguaje mal instaurado, problemas emocionales en el niño, y de la mano más adelante, como no existe esta seguridad, no existe esta autoestima, los aprendizajes no se canalizan adecuadamente y por lo tanto también voy a tener más tarde, por así decirlo, los problemas de aprendizaje en lectoescritura o cálculo, etcétera, ¿no? Entonces miren cómo en escalera como que va configurándose para que aparezcan estas deficiencias, ¿no? Entonces miren cuán importante y necesario es en la vida de los niños un lenguaje instaurado adecuadamente, porque brinda y de hecho da seguridad para que pueda expresarse con los otros, principalmente su esfera nueva, porque quizá con los padres puede estar, quizá el niño puede articular de forma incorrecta con este lenguaje infantilizado y los padres le comprenden, pero esto ya no va a ser lo mismo con sus pares, con su esfera social en la escuela, ¿sí? Entonces ahí tiene que desarrollarse de forma correcta el lenguaje, porque si no va a tener quizá críticas, va a tener lo que habíamos hablado justamente, va a ser víctima de bullying, ¿sí? Entonces todos esos elementos aparecen ya cuando se habla de problemas de lenguaje a la par. Y de hecho, el psicólogo debe atender a todas estas áreas, que a veces nos olvidamos y muchas veces no tomamos en cuenta quizá este aspecto emocional. Y muchos de los casos, les comento que ha sido de mucha utilidad trabajar y fortalecer la autoestima del niño, la seguridad de sí mismo, para que poder consolidar este proceso de adquisición del lenguaje de forma correcta. ¿Sí? Entonces es necesario inclusive la identificación emocional, la gestión emocional, ¿sí? Lo que viene a ser justamente la inteligencia, en este caso emocional, ¿sí? Entonces es necesario poder enfatizar aquello, ¿sí? Y bueno, por el día de ahora nos quedamos hasta aquí. Quisiera pues, no sé, escucharles si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema del día de ahora tratado. Poco a poco yo voy a seguir compartiendo los contenidos tanto de las diapositivas, lecturas. De hecho, estoy creando una carpeta con todos los contenidos para poder compartirles y de hecho que se los puedan llevar también para que los puedan revisar. ¿Sí? No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Dejo abierto quizá el panel para quizá escucharles y como les dije, si es que existe algún tema en específico que quisieran trabajar, tratar, pues de hecho bienvenido sea para poder quizá trabajarlo en el último día de nuestro módulo, que en este caso sería el día viernes, ¿no? No sé, les quisiera escuchar, no sé, Ariana, que se sumó, no sé si es que al inicio hicimos una pequeña presentación, no sé si es que nos quisieras, no sé, comentarnos en qué te enfocas o en qué quizá en cuál es tu área de trabajo, cuál es tu expectativa del módulo, porque de eso pues empezamos justamente hablando de forma inicial, pero veo que has ingresado, creo que después de la presentación, Ariana, bienvenida. Ah, hola, ¿sí me escuchan allí? Ahí sí. Sí, tenía una duda sobre quizá un aproximado de palabras que debe tener un niño alrededor del año, o sea, estamos hablando de 14 meses aproximadamente. Tengo un caso cerquita y creo que nada más puntualmente dice 4 palabras. En estos días me di cuenta que señala y todos saltan corriendo porque ya saben qué está diciendo. Y entonces me quedé así como que no sé si hay una especie de mínimo normativo o algo así que dé una especie de indicio, que yo diga, wow, ya a los 14 meses debe tener, no sé, un aproximado 10 palabras, 20 palabras, 30 palabras. Bueno, es Sí. básicamente mi duda, no sé si me expliqué. Ujú. Bueno, te cuento, Ariana, que esto quizá varía mucho en cuanto al autor que nos mencione, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay autores que nos mencionan en que como un mínimo de palabras de 10, ¿sí? Aproximadamente de 12 a 15 meses, un mínimo de palabras de desarrollo quizá de 10, que sea dentro del vocabulario, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay otros autores que nos mencionan, ¿no? Como un aproximado entre 5 y 20 palabras. No hay como que de forma como que específica, o de hecho vamos a encontrar distintas definiciones o orientaciones en cuanto a que un número específico de palabras, ¿no? Inclusive hay que tomar en cuenta esto mucho en cuanto a las características de la población, ¿sí?
Y de hecho va de la mano inclusive del mismo cociente intelectual del niño. Entonces, esto va a variar mucho en realidad en cuanto a la población, pero un aproximado nos dan entre 5 y hasta, inclusive algunos autores nos mencionan hasta 20 palabras, ¿sí? En la edad que tú mencionas, que viene hace los 14 meses, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho en cuenta las características de nuestra población, ¿sí? Inclusive, ¿no? Hay que tener en cuenta hablando de esto, el antecedente del nivel educativo de los padres, ¿sí? De este niño o de esta niña también. Entonces, todos estos factores es como que hacen que sea nada más un número aproximado, ¿no? Más no quizá exacto, un número aproximado en que debe estar quizá ya un número de palabras, pero quizá no en todos los niños vamos a encontrar y quizá no por aquello voy a tener en cuenta y decir no. Entonces es más vulnerable a que tenga un retraso o un trastorno del lenguaje, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, ¿no? Dependiendo porque, como te comento, vamos a encontrar quizá una variedad amplia de que un autor, así tal cual como cuando hablamos de las etapas de desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, las edades de los tiempos, ¿no? O inclusive algunos autores también nos varían en cuanto a las edades de la infancia, de la adolescencia. La OMS nos dice que es desde los 11 hasta los 19 de la adolescencia. Papalia nos dice que es desde los 12 hasta los 18. Entonces vamos a tener esas variaciones nada más, pero quizá un aproximado para tenerla. Ok, sí, listo, gracias. Ok. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Mañana continuemos justamente con lo que habíamos mencionado sobre la revisión de las pautas o criterios que corresponden a cada uno de los manuales. Nosotros vamos a revisar dentro de lo que viene a ser el CIE 10 u 11, en este caso, y comparándolo con el DCM, ¿sí? Para mí ha sido un gusto, pues, empezar con ustedes este